Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Ataque terrorista con 6 muertos contra una mezquita en Quebec, Canadá. El rifirrafe diplomático de México e Israel a raíz del tuit de Netanyahu apoyando la construcción del muro en la frontera. Trump sigue defendiendo las medidas contra la entrada de viajeros provenientes de 7 países musulmanes. Autorizan la publicación del informe crítico con el gobierno sobre su desempeño en la guerra de 2014 en Gaza. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de las 6 personas que murieron y otras 8 que resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, en un ataque terrorista perpetrado en una mezquita en la ciudad canadiense de Quebec. Los 2 presuntos autores del atentado en el Centro Cultural Islámico de la localidad han sido detenidos. El ataque se inició poco antes de las 8 de la noche, hora local del domingo, cuando varios individuos entraron en la mezquita y dispararon contra varias decenas de personas que se encontraban reunidas en el lugar. Un tercer sospechoso podría estar siendo buscado. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, condenó este ataque terrorista contra musulmanes en un centro de culto y refugio. En un mensaje en Twitter, uno de los hijos de Trump aprovechó el suceso para criticar la política del vecino. El fallido líder de Canadá, Justin Trudeau, está llevándoles por el mismo camino que nosotros empezamos hace 8 años. Rezos para Canadá, acompañando el texto de imágenes del tuit de Trudeau confirmando que Canadá seguirá recibiendo refugiados. Sí, la verdad que es un hecho luctuoso y extraño. Espero que no sea el inicio de una ola de islamofobia, porque hasta ahora no recuerdo yo grandes atentados en mezquitas, en sitios de Occidente. Este creo que sería uno de los más importantes o los más letales, con 6 personas muertas y varios heridos. Pues según ha trascendido, han sido 2 personas que han entrado y han empezado a disparar. También llama la atención, igual por agravio comparativo, como se dice, la rapidez con que las autoridades canadienses calificaron el acto de terrorismo. Porque ya se sabe que, por lo menos en Estados Unidos, muchas veces hay tiroteos, por ejemplo, en escuelas o francotiradores, que no es exactamente terrorismo, hay gente que, por decirlo en un español muy coloquial, están grillados, están locos y que tienen licencia de armas, o si no la tienen, por lo menos tienen acceso a las armas. Como no hemos sabido las identidades y las filiaciones políticas o religiosas o ideológicas de los autores hasta ahora, pues tampoco podemos asegurar que esto es lo que parece ser un acto islamófobo muy violento, como hasta ahora no había pasado, y esto se enmarca dentro de un proceso que justamente esta semana, con el tema del cierre de los aeropuertos a los inmigrantes de algunos países islámicos que ordenó el presidente Donald Trump, pues la reacción del presidente canadiense fue de crítica, diciendo que Canadá seguirá recibiendo a todos los refugiados del mundo que lo necesiten, que esto, que lo otro. Bueno, y a esto contesta el hijo de Trump como diciendo, pues nosotros estuvimos en ese mismo camino desde hace 8 años, aludiendo a la administración Obama. Pero claro, es un poco extraño que el hijo de Obama advierta a los canadienses y a Trudeau de algo que, si es islamófobo, hasta ahora no había pasado, por lo menos en Estados Unidos. Lo que habían habido eran ataques de terroristas yihadistas a instituciones y particulares que no lo eran. Así que este es un suceso que tiene todas las características de un ataque terrorista, pero que vamos a seguir informando a ver qué es lo que se esconde detrás de este ataque. El embajador de Israel en México fue convocado para una reprimenda a raíz del aparente apoyo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de construir un muro en la frontera, a la que calificó de gran idea
al compararla con la barrera erigida en la frontera sur de Israel. Israel ya se había retractado con un mensaje de Twitter pocas horas después de la declaración del primer ministro, donde aclaraba: Netanyahu se refería a nuestra experiencia específica en términos de seguridad que estamos dispuestos a compartir. Nosotros no expresamos una posición sobre las relaciones entre Estados Unidos y México. La oposición israelí atacó duramente a Netanyahu por lo que calificaron de grave error. Sí, es una gran metida de pata, porque el hecho de que ya se tuvieran que retractar quiere decir de que han reconocido, incluso dentro del propio gobierno y dentro del propio partido que gobierna, el Likud, que ha sido una metida de pata de Netanyahu, porque esto ha puesto en una situación muy incómoda, por ejemplo, a la comunidad judía de México, que ha emitido un comunicado, desligándose de las declaraciones de Netanyahu, porque el Netanyahu lo que comentaba, o lo que quiso comentar, pero quizás no se entendió o lo que sea, ya hemos hablado aquí de la valla de seguridad que está alzando Israel en la frontera con Egipto, desde el límite con la Franja de Gaza hasta Eilat, que son, digamos, la frontera más larga que tiene, pues ha tenido que levantar allí una valla de seguridad electrificada, alambres de espino, todo la parafernalia en cuanto a esto, porque allí a través de esa frontera se filtraban muchos inmigrantes ilegales, especialmente lo mencionamos del Cuerno de África, de lo que es Eritrea, Somalia, incluso Sudán, y no son inmigrantes judíos, son inmigrantes musulmanes que buscan el refugio y la solidez democrática de un país como Israel para asentarse allí. Pero esta es una inmigración a todas luces ilegal. También entraba por allí droga y otros elementos que podrían estar ayudando al crimen organizado en Israel, por ejemplo, armas o incluso al terrorismo. Bueno, el tema es que Benjamín le dijo: sí, nosotros también acabamos de construir una valla de seguridad en el sur contra la inmigración ilegal y nos ha ido muy bien porque se ha frenado del todo. Vale, pero eso no es exactamente lo que entendieron ni los mexicanos ni el resto de la humanidad que leyó el tuit, porque era como darle un golpecito en la espalda diciendo que bien que lo estás haciendo Donald Trump con este muro que está siendo tan criticado en México y lo están viendo de una manera tan humillante para ellos. Aunque, y aquí vienen los peros, que todo hay que ponerlo en su contexto. Primero, que México tiene una valla y un muro de seguridad no inferior al que piensa construir Trump en su frontera sur con Guatemala, y de eso no hablan mucho. Segundo, la valla el muro que piensa levantar Donald Trump es proseguir un muro que empezó a levantar el presidente Clinton, que del cual, digamos, estos no sé cuántos son, si como 3.000 kilómetros o más, es una barbaridad. La frontera de Estados Unidos con México, pues una tercera parte ya está construida y pasa por la mitad de los pueblos y no se puede ver al otro lado, etcétera, etcétera. O sea, y tercero, la comunidad judía de México ha protestado contra Netanyahu por estas declaraciones respecto a México, pero no ha sido tan contundente criticando al gobierno mexicano, por ejemplo, en las recientes resoluciones que votaron en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, condenando la política de Israel y sus asentamientos. Así que todo hay que ponerlo en contexto. Pero lo que es innegable es que Netanyahu es lo que se dice en español clásico, un bocachancla, que habla más de lo que debería, o por lo menos tuitea más de lo que debería, porque él no puede poner en tuit su opinión personal. Su opinión, aparecida en Twitter, parece reflejar la opinión del gobierno y del pueblo de Israel, y no es el caso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su polémico veto temporal a la entrada de refugiados y ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana
pese a la ola de protestas que ha provocado dentro y fuera del país norteamericano. El decreto ley suspende el ingreso en Estados Unidos de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a 7 países de mayoría musulmana con historial terrorista: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos. El veto provisional generó una gran confusión e indignación en aeropuertos de todo el mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado su acceso a territorio estadounidense y entre 100 y 200 pasajeros eran retenidos a su llegada a Estados Unidos. Una jueza federal bloqueó parte del polémico veto en respuesta a una demanda contra la orden ejecutiva de Trump que cuestiona su constitucionalidad. Trump recibió también reproches de influyentes senadores republicanos como John McCain, ex candidato presidencial, y Lindsey Graham. Bueno, esta es otra aventura que vamos a tener diariamente, seguramente en los noticieros de todo el mundo durante mucho tiempo. No sé hasta cuándo le durará a Trump su fervor para firmar decretos de ley. En este caso, le ha salido algo que puede ser signo de los tiempos. Posiblemente, porque ya sabes que todos estos decretos de ley luego tienen que corroborarse en el Congreso de Estados Unidos. Con lo cual, primero, se le supone que teniendo la mayoría republicana le van a aprobar muchos, pero no creo que le vayan a aprobar todas estas aventuras. Segundo, hay un factor que son los jueces, el poder judicial en Estados Unidos, y esto lo habíamos señalado hace tiempo cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, que aunque suba alguien que quiera hacer no sé qué, pues la democracia de Estados Unidos tiene muchos años, es muy sólida, las instituciones son muy sólidas y los jueces tienen muchas herramientas para poner en jaque a las decisiones que pueda tomar un presidente. En este caso, por ejemplo, una jueza federal de Nueva York actuó contra la retención de estos inmigrantes o personas que incluso son residentes en Estados Unidos a su entrada al país y provocó una reacción en cadena en aeropuertos de otras partes del país que tomaron la misma resolución, las mismas conclusiones y la fueron aplicando, con lo cual finalmente creo que de los 100 y pico que estaban retenidos tan solo se han quedado las autoridades con una docena. A ver qué pasa, que tampoco está muy claro que puedan devolverlos al lugar de donde partieron. Y esto también tendrán que actuar la administración estadounidense para dejar muy claro a las autoridades aduaneras y aeroportuarias quiénes pueden pasar, en qué condiciones, quiénes no, etcétera, etcétera. Esto evidentemente ha soliviantado no solo a los que es lógico que es soliviante, como la Liga Árabe y los países de mayoría musulmana, sino también a gente que son musulmanes, que han colaborado con Estados Unidos, incluso con el ejército de Estados Unidos, como es el caso de traductores del ejército en Irak, que después de una gestión larga que a veces lleva 2 o 3 años, pues han recibido el visado para venir a establecerse a Estados Unidos, ya han vendido sus casas, sus propiedades, y están con las maletas esperando y con los papeles en la mano que les dejen entrar para inmigrar a Estados Unidos, cosa que parece que va a ser complicada. Un comité parlamentario israelí autorizó la publicación del informe del controlador del Estado sobre la contraofensiva militar lanzada contra el grupo terrorista islámico Hamás en Gaza en 2014 y que se espera sea crítico con las decisiones que tomó entonces el primer ministro Benjamin Netanyahu y su gobierno. El informe, en el que se desvelan parte de las conversaciones del Consejo de Ministros en reuniones antes y durante la guerra, será publicado en las próximas semanas tras la eliminación de algunas declaraciones consideradas secretos de Estado. Al parecer, una de las partes más sensibles del documento recoge cómo el jefe de gobierno y el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de aquel momento, Moshe Yaalon y Benny Gantz, respectivamente, no informaron antes de la guerra al Gabinete de Seguridad del peligro que suponía el entramado de túneles construido por Hamás
ni existía una respuesta organizada a esta amenaza. Sí, esta es la continuación de la noticia que dimos la semana pasada cuando el diputado líder del grupo Abait Yehudi, Naftali Bennett, dijo que este informe era un terremoto político. Pero claro, no habíamos visto el informe, hasta el día de hoy no lo hemos visto, pero han autorizado su publicación después de que el censor, militar, elimine algunos secretos de Estado que hayan podido decir, porque se está hablando de actas directas de lo que se habla en las reuniones de ministros. Esto es algo que yo no sé en cuántos países del mundo pasa que se publican. Estamos hablando de hace 2 años y medio, ¿eh? No es que ahora se liberen los papeles del Pentágono sobre quién mató a Kennedy. No, estamos hablando de algo que pasó hace 2 años y medio, cuando todavía sigue el gobierno con el mismo responsable, cuando muchos de los ministros están todavía en funciones y otros personajes todavía actúan en la vida pública. Y al parecer, lo más escandaloso del tema va a ser que tanto Netanyahu como el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor sabían de lo que se estaba cociendo en el tema de túneles de ataque, túneles del terror de Hamás respecto a entradas en territorio israelí. O sea, que no eran unos túneles 2 o 3, sino que era un entramado enorme y que no lo comunicaron antes de la guerra al Gabinete de Seguridad. Entre otras cosas, porque parece que no existía una respuesta organizada a esta amenaza. Quiere decir que ellos sabían que había un problema y no tenían qué solución darle. Y por eso, al parecer, callaron. Si es así, pues va a haber un pequeño terremoto político. Y digo pequeño porque no olvidemos que el gobierno actual está reuniendo a todo lo que son las fuerzas de derecha. Y los últimos que podrían plantearle, exigirle un mayor nivel de seguridad van a ser las fuerzas de izquierda, ¿no? O sea que el tema puede ser un terremoto, pero a nivel interno de la propia coalición, quizás del propio Likud, pero mi opinión personal es que Netanyahu, pese a las evidencias que le puedan poner sobre la mesa, las grabaciones, más las investigaciones que están llevando a cabo la policía, etcétera, etcétera, Netanyahu tiene la suficiente mano izquierda y cintura para evitar que a él le llegue y le toque y seguramente va a presentarnos en bandeja algunos cadáveres políticos para que las fieras se avancen. Por ejemplo, Moshe Yaalon y Benny Gantz, ¿no? Los otros dos. Y él va a decir que también fue víctima de engaño, que esto, que lo otro. Algo va a decir, pero él suele salir airoso de estas situaciones y presentarse siempre como el adalid de la seguridad nacional. Y no creo que vaya a perder su corona en este caso. Bien, pues terminamos aquí las noticias. Gracias, Jorge. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, llegamos a la parte cultural y hoy la tenemos un poco distinta porque no está Raquel, que ha tenido un pequeño accidente con su pie, pero nosotros estamos Alejandro y yo otra vez, pero esta vez al revés. Vamos a ver, ¿tú qué me cuentas? Estamos otra vez aquí, Jorge, vamos con la agenda sin Raquel, esperemos que se recupere. Y bueno, vamos a hablar a los oyentes de Radio Sefaradi y te voy a contar un poco sobre una serie de conferencias, un ciclo de conferencias que se van a inaugurar en el Instituto Cervantes de Tel Aviv el próximo 7 de febrero. Bueno, el 7 de febrero son todas las actividades que tienen programadas. Eso es. Para el mes de febrero. Bueno, lamentamos decir de que estas actividades son para la gente que esté cerca de Tel Aviv, a menos que usted quiera subirse a un avión para asistir a alguna de estas charlas, ¿no? Bueno, si quieren pueden hacerlo, si pueden también, pero desde luego van destinadas más bien a la gente que esté en Tel Aviv. Y lo que he visto del contenido, pues hay muchos nombres conocidos, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, vamos a empezar, como decía, el 7 de febrero a las 7:30 de la tarde para inaugurar este ciclo de conferencias
con la comunidad sefardí de Jerusalén, que cumple 750 años. Un panorama histórico-cultural, ese es el título, en el acto de inauguración que se realiza coordinado con la Autoridad Nacional del Ladino, a cargo de Abraham Haim, presidente del Comité de los Sefardíes en Jerusalén. Un personaje que hemos tenido muchas veces aquí en los micrófonos de la radio y que incluso nos ha hablado de este aniversario creo que fue el año pasado o hace 2, pero bueno, siempre para conmemorar 750 hay que tener un poquito de margen. Hay que hacerlo así. Vamos a destacar que la entrada es libre y bueno, el precio para todo lo que es el ciclo de las 10 conferencias. La entrada es libre en esta presentación, en esta inauguración. Pero luego, si alguien quiere hacer un curso, ¿son cuántas charlas? Son 10 conferencias y el precio son 300 shekel. Bueno, no es nada, porque no sé exactamente el cambio, pero creo que sale a algo así como 5 euros cada charla. Con lo cual, bueno, no es asequible, es muy asequible. Asequible. Bueno, continuamos el día 16 de febrero, esta vez a las 6 de la tarde, con un taller de traducción del hebreo al español. Uh-huh. En este caso será a cargo Ana Bejarano. Que es otra conocida de la radio, de la traductora de tantos escritores israelíes, como creo que David Grossman también. Fue además galardonada con el Premio Nacional de Traducción, exactamente, hace poco. Eso es, por la obra del gran cabaret de, como decías tú, David Grossman. Bueno, continuamos con las conferencias. Antes de seguir con la próxima, decirles que esta de la que hablamos dura 3 horas, de 6 a 9 de la noche exactamente. El precio de esta conferencia son 200 shekel. Uh-huh. Vamos ahora al día 21 de febrero a las 5... A las 5 de la tarde esta vez, con un taller de preparación para la prueba CCSE. Estos son los que quieren obtener la nacionalidad por la ley de nacionalidad en español. En España, y esta es la prueba que hacen en los institutos Cervantes y en otras instituciones para saber el conocimiento de la actualidad y de la cultura española, digamos, contemporánea. Así es. Continuamos ahora el 24 de febrero. Esta vez madrugan un poquito nuestros oyentes si quieren asistir, porque es a las 9 de la mañana y vamos a las cocinas. Vamos a Cocinando en Español. En esta ocasión, un taller de decoración de tartas. Ajá, bueno, es que uno no puede ponerse a decorar tartas a las 12 de la noche. Eso es. Hay que empezar prontito con las cosas frescas y bueno, está a cargo de Leslie Suma, que es especializada en masas de azúcar. Masas de azúcar, su especialidad. Un toque dulce para este ciclo de conferencias. Oye, yo nunca he visto a nadie con una tarjeta de visita que diga especialista en masas de azúcar. Mola. Leslie Suma la tiene. Suma y sigue. Suma y sigue y terminamos además el 28 de febrero. Es que el 29 ya no podemos. Año no es bisiesto. Bueno, es a las 6 de la tarde y acabamos con un taller de escritura creativa. El nivel es el 1, así que sencillito, a cargo de la escritora, dramaturga y guionista israelo-argentina Andrea Bawaf. Adriana. Pues Adriana Bawaf. Eso es, aunque el papel dice Andrea, yo sé que se llama Adriana Bawaf porque la hemos entrevistado, es muy activa también con los cursos de la Golei de Ra'anana, donde también enseña escritura creativa, pero Ra'anana está a unos kilómetros de Tel Aviv. La gente de Tel Aviv que quieran saber escritura creativa, especialmente los que hablan en español, pues Adriana Bawaf. Vamos a concretar que se trata de 8 encuentros en este taller de escritura los martes de 6 de la tarde a 7 y media, por un precio de 800 shekel. 800 shekel por los 8 encuentros. O sea que así como los demás, los unitarios son de 200 shekel, pues los que van en paquete pues tienen un gran descuento, como es este que te sale a 100 shekels, a pero 100 shekels por cada taller. Por cada taller y el de la cultura sefardí del principio todavía un poquito más barato porque eran 300 shekel, o sea, 30 shekel cada una de las conferencias. Bueno, con estas noticias un poco resumidas, pero es que ustedes saben que estamos en la semana de los actos de homenaje al Holocausto y hemos estado centrados en ese tema, así que la cultura ha sido desplazada del calendario español por lo menos y de muchos países de la diáspora justamente por esto. En Israel no, porque el de Israel ya saben ustedes que la conmemoración del Holocausto
suele ser en abril, marzo-abril, cercano a Pesaj, porque la fecha del Yom HaShoah se estableció mucho antes que la fecha esta que han establecido como Día Internacional del Holocausto el 27 de enero, y la de Israel tiene que ver con el levantamiento del gueto de Varsovia. Así que por eso en Israel sí que hay una continuidad cultural que no está ligada en este caso al calendario y a la recordación, si existe la palabra, sino la inventamos. Bueno, ese homenaje que nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos días, conmemorando ese día que aquí tenemos marcado como el 27 de enero. 27 de enero, pero que se ha prolongado hoy día 30, cuando estamos grabando esto. Por la mañana hemos tenido el acto oficial del Estado en el Senado de Madrid, y que les brindamos aquí el audio completo en exclusiva. Pues hasta aquí, Jorge, la agenda cultural, y mañana tenemos un poquito más en Radio Sefarad.